meditando los misterios del Santo Rosario, y hoy vamos a meditar el misterio de la transfiguración del Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que vamos a pedir al Espíritu Santo pues que venga en este ratito de charla y que pues me inspire a mí pues palabras que nos puedan iluminar a todos, incluido a mí, y que en definitiva pues sea una charla fructuosa que a todos nos sirva en nuestro camino de fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Antes de empezar directamente a meditar en el misterio de la transfiguración del Señor, voy en un instante a recordar algunas palabras del Catecismo que nos hablan de Jesucristo, de cómo es Él y de lo que a lo largo de los siglos la Iglesia ha definido como dogma, o sea, es decir, como una enseñanza infalible acerca de Jesucristo. Muy brevemente, sin entrar en profundidad, porque se va fuera del objeto de nuestro curso, ¿verdad? Nos dice el Catecismo que en un concilio muy antiguo, del año 681, concilio de Constantinopla, el tercero, que Jesucristo tiene dos voluntades. Tiene su voluntad divina como Dios y su voluntad humana como hombre. Y entre ellas no hay oposición, ¿de acuerdo? No hay oposición, pero tiene las dos voluntades, de ahí la oración de Getsemaní. Y nos dice el concilio que su voluntad humana sigue a su voluntad de Dios sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, y estando su voluntad humana subordinada a su voluntad divina omnipotente. Bueno, eso es importante, solo lo cito así un poquito por encima, pero lo cito porque cuando entremos dentro de nada los misterios de la pasión va a ser bastante importante, sobre todo en el misterio de Getsemaní. Y también esto nos habla de la verdadera humanidad de Jesucristo, de su amor con un corazón de hombre. Jesucristo es Dios, pero tiene un corazón humano con sensibilidad, con sentimientos. Por eso en todos los misterios es muy importante cuando nos adentremos, aparte de meternos con nuestros sentidos, como siempre he dicho, la vista, el olfato, el oído, escuchar, ver, ponerse en primera fila, tocar si se puede. Es muy importante meterse sobre todo en la sensibilidad de Jesucristo, intentar escudriñar qué tiene el corazón de Jesús en ese momento, qué está experimentando, porque de esa manera seremos introducidos en lo profundo del misterio, que al final es lo que nos interesa. Entrar en el reino de los cielos es entrar en lo íntimo del corazón de Jesucristo, porque si no nos quedamos por la superficie y definitivamente nos puede suceder como a muchos de sus contemporáneos, que no solo no le entendieron, sino que se alejaron de él porque sus palabras les resultaban excesivamente escandalizadoras o extrañas. Realmente no entraron en su intimidad y nosotros deseamos entrar en la intimidad del corazón de Jesús. Es decir, que cuando Jesucristo viene, Dios nos muestra por medio de la humanidad que quiere Jesucristo, cómo ama a su pueblo, cómo ama a Abraham y a toda la humanidad en general, a usted, a mí, no solo desde una lejanía de un Dios extranjero, un Dios que está allá muy lejos, sino con una decisión, con un deseo, con una sensibilidad, con una voluntad, con un querer, con una yo decido como hombre quereros. Y por tanto es una sensibilidad que conoce algo que nosotros también conocemos muy bien, que es el rechazo o la indiferencia. Esto de que tanto habla el Papa Francisco, esta indiferencia que vivimos hoy en día, estamos como dormidos, somnolientos, todo nos da igual, ¿no? Pues Jesucristo era extremadamente sensible, lo mismo al cariño, lo mismo a su aceptación, como a la indiferencia, porque tenía una sensibilidad plenamente humana. Y nos dice también el Catecismo que
Dios nos ha amado a todos con un corazón humano, para que no haya ninguna duda, porque hay veces que a lo largo de la Iglesia, pues se ha visto, de la historia de la Iglesia, pues esto, se ha visto a Dios, a Jesucristo, tan Dios, sobre todo al principio, ¿no? Que decían, padeció, pero simuló padecer, hizo una simulación en su ayuno, hizo una simulación, eso es lo que se llama el docetismo, y eso es absolutamente una falsedad, porque Jesucristo sufrió plenamente con todo su ser, con toda su humanidad, todo lo que le sucedió. No estuvo haciendo en ningún momento ninguna simulación. Y por eso el Sagrado Corazón de Jesús es traspasado por nuestros pecados, es considerado como el principal símbolo de aquel amor que el Divino Redentor, que es Jesucristo, ama continuamente al Padre y a nosotros. Es decir, que el corazón de Jesús es el centro de la redención. Como decíamos, la redención es que Jesucristo se ha puesto en nuestro lugar para cargar con nuestros pecados y así quitarlos de nosotros, quitarlos del mundo, quitarlos de nuestra vida. Bien, pues explicado esto muy por encima, vamos a entrar directamente en el misterio de la transfiguración. Y vamos a ver, hay tres evangelistas que lo narran, el evangelista de San Juan no, y tiene su razón. La primera razón es porque seguramente estos ya eran conocidos los otros evangelios, cuando San Juan escribió el suyo, entonces no quiso repetir, pero aparte es que el evangelista San Juan, para él la transfiguración es la propia crucifixión y muerte y pasión del Señor. Esto cuando veamos la pasión lo veremos. Ahora estamos en plena Pascua de Resurrección y parece extraño que estemos viendo estos misterios de la vida o que veamos la pasión. Pero si nos damos cuenta, realmente tiene todo el sentido, porque si pensamos, ¿qué hicieron los discípulos en estos 50 días? Porque Jesucristo se les iba apareciendo, se les apareció seguramente todos los domingos, todos los días del Señor, y se le aparecería más veces. Pero mientras no se les aparecía, ¿en qué estaban pensando? Pues yo pienso que lo más probable es que estaban meditando todos los acontecimientos recientemente pasados de la pasión. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, y no solo de la pasión, sino de la propia vida que ellos vivieron con Jesucristo. Pues en este misterio de la transfiguración es un pequeño, como decir, muestra de lo que iba a ser la resurrección. ¿Vale? Entonces vamos a leerlo según el Evangelio de San Lucas. Unos 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio por aquellos días y no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Bien, pues lo primero que vemos en este evangelio, bueno, lo primero que decíamos es meterse ahí, o sea, como que Jesús nos invita y nos invita a subir un monte que dice el evangelio que es alto y solitario. La tradición de la Iglesia, la tradición pues muy antigua, nos ha hablado del monte Tabor. Y bueno, uno que va a Tierra Santa, pues efectivamente, tienes
Ahí está la basílica, la iglesia de la Transfiguración, un sitio precioso. Pero bueno, yo he leído así algún comentarista y hay una teoría que a mí no me disgusta y bueno, yo creo que tampoco niega ninguna verdad fundamental de la fe, y es que viene a decir que este monte pudo igual haber sido el monte Hermón. El monte Hermón es el monte más alto de Israel, un monte de 2.700 metros, realmente es muy alto y muy solitario, porque hay que tener en cuenta que el montecito Tabor de 300 metros pues no deja de ser un sitio pues de recreo, de que la gente pase, y tampoco es un monte alto, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se puede situar en el lugar que más digamos, le motive, ¿no? Pero vamos, la cosa es que piense, que se sitúe y que Jesús pues le está invitando a subir con Pedro y con Santiago y con Juan, pues con él. Y suben, pues por ejemplo, dicen que pasan la noche y que al día siguiente bajaron, ¿no? O sea, es decir, que por lo menos pasaron una noche, ¿no? Tardan un rato en subir, pues una caminata, pues como ya he dicho en otras charlas, ¿no? Pues la belleza de la creación, cómo Jesucristo se manifiesta, Dios se manifiesta en la belleza de sus obras y de su creación, ¿no? Y cómo pues el solo contacto con ese entorno ya como que esponja el alma, ¿no? Y como que uno ya se siente inclinado a la oración. El monte también es este símbolo, ¿verdad? De Jesucristo se iba muchas veces al monte a orar, pasaba las noches orando y muchas veces iba al monte. Y este monte efectivamente es los alpinistas, la gente que le gusta la montaña, pues hablan pues como que efectivamente les separa de un entorno cotidiano que realmente puede llegar a ser pues muy cansino, muy aburrido o realmente feo para su vida, ¿no? Y este subir al monte, ¿no? Y nosotros que vivimos aquí en un monte en Arrate, pues vemos a la gente que camina y sube muchas veces, hay gente que sube todos los días el monte y te das cuenta que están felices subiendo, no tienen ningún problema el esfuerzo que les supone. ¿Por qué? Porque es algo que esponja el corazón y ayuda a la oración, ayuda a encontrarse con el Criador de uno mismo, ¿no? Y a Jesucristo, desde luego, aunque siempre estaba en comunión con el Padre y siempre estaba contemplando el rostro del Padre, pero también le ayuda a relacionarse, no sé cómo decir, mejor o más en soledad con el Padre, no lo sé explicar, porque él siempre estaba con el Padre, siempre, ¿no? Y esta vez, pues les lleva a los 3, no lleva a los 12. Estos 3 que posteriormente le van a ver en Getsemaní y todo está relacionado y que previamente le habían visto resucitar a la hija de Jairo. Y podemos decir, bueno, pues ¿y por qué no lleva a los 12, no? Pues efectivamente. Jesucristo dentro de su intimidad va introduciendo a sus apóstoles y efectivamente dentro del plan de salvación va eligiendo a ciertas personas, pero no para que se queden con la gracia de los misterios que Jesucristo les revela, sino porque posteriormente les va a dar una misión de comunicarlos. Es decir, Jesucristo no hace nada al azar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha elegido estas 3 columnas de la iglesia, ¿no? Y les va a preparar. La transfiguración es como un pequeño relámpago de la resurrección, pero cuando Jesucristo los lleva arriba, les está preparando. Jesucristo no tiene necesidad en Getsemaní de que la acompañen, pero en su comunión con el Padre no tiene necesidad de nadie para la oración, para su comunión con el Padre. En este caso los lleva, pero porque quiere que ellos reciban una gracia especialísima, una gracia que van a necesitar, una gracia que va a impedir que se escandalicen ellos mismos, que se escandalicen de su pasión. De hecho, todos, dice Jesús el Jueves Santo, y me dejaréis solo. Y efectivamente, a las 3 horas o 4 o no sé cuánto tiempo pasaría, le dejaron todos solo. Es verdad que Pedro y Juan fueron detrás de él y alguno más, ¿no? Pero realmente es que le dejaron solo. Se escondieron y efectivamente, ¿no? Fijaos, aún así, que habían visto este episodio de la transfiguración, hasta qué punto es el poder del mal y el poder de la tentación, que a sus discípulos más predilectos, que habían visto obras magníficas, habían presenciado la transfiguración, se van. Por eso tenemos que estar nosotros muy atentos y no pensar que nosotros somos magníficos y geniales, sino que pensar que si Jesucristo no nos tiene en su gracia,
Lo más fácil es que le dejemos solo, aunque nos haya dado multitud de gracias, porque si eso le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan, pues imaginemos qué nos puede pasar a nosotros, ¿no? Ahora sí, sin duda hay que pensar que este episodio de la transfiguración les ayudó enormemente a volver al seno de la comunidad para que así pudieran congregar al resto de los discípulos y que Jesús, cuando los viera aparecer, cuando se resucitara y apareciera, lo vieran todos juntos, ¿no? Es decir, que este episodio, este momento de la transfiguración realmente sí les ayudó, como les ayudó ver la resurrección de Jairo, ¿no? Bueno, pues este episodio del Evangelio nos lo narran los evangelistas, que pasa 6 días después, bueno, una semana, aproximadamente una semana después de que Pedro confiese que Jesucristo es el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esto tiene todo también una explicación. Esto está totalmente relacionado. Esto indica que estos dos acontecimientos de que Pedro reconoce su mesianidad, que le da a Pedro las llaves de la iglesia, y este momento de la transfiguración están íntimamente relacionados, así como también el mensaje que inmediatamente Jesucristo le da a Pedro cuando reconoce su mesianidad. Le dice, pues al Hijo del Hombre le van a perseguir, va a ser crucificado en Jerusalén y resucitará el tercer día. Y esto que Pedro le lleva aparte, le dice, no, a ti no te puede suceder esto, ¿no? Pues este episodio de la transfiguración sucede una semana después de que haya sucedido esto en Cesarea de Filipo, de que Pedro haya reconocido la mesianidad de Jesucristo y de que Jesucristo les haya dicho a todos que va a ser crucificado, que le van a perseguir, le va a ser maltratado, injuriado, y que resucitará al tercer día por parte de los sacerdotes, sumos sacerdotes y escribas. En estas dos ocasiones estamos hablando de la divinidad del Hijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En la transfiguración dice, este es mi Hijo, el amado, escuchando. Y en estas dos ocasiones aparece la divinidad de Jesucristo íntimamente entremezclada con la cruz, con la pasión de Jesucristo. Fijaos, como he dicho antes, que en el Evangelio de San Juan este episodio de la transfiguración no aparece porque para San Juan, bueno, ya lo veremos cuando meditemos la pasión, para San Juan, cuando San Juan ve a Cristo en la cruz, está viendo a Cristo glorioso. Ya es un Cristo vencedor, un Cristo vencedor de sus enemigos. Entonces, este momento de la transfiguración, que es decir, que Jesús muestra a sus discípulos su gloria, es decir, su triunfo, para San Juan lo coloca ya en el momento de la cruz, porque efectivamente es así. El momento de la cruz es el momento de la gran exaltación y de la gran gloria y el gran triunfo de Jesucristo, ¿no? Pero los discípulos que en este momento todavía no habían visto a Jesucristo resucitado necesitan estos pequeños signos en su camino, efectivamente, para continuar siguiéndolo, ¿no? Y como decía, pues Jesucristo iba a un monte. Jesucristo iba habitualmente a orar al monte. Pero este monte también nos recuerda otros montes que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el mismo monte de los Olivos, en el Nuevo Testamento, que eran los 3, o cuando suben los ancianos de Israel al monte, ¿vale? Con Moisés, Éxodo 24, o el Sermón de la Montaña, o las mismas noches que Jesús pasaba en oración, el monte de la cruz, el monte de la ascensión, o los grandes 3 montes del Antiguo Testamento, que es el Sinaí, donde Moisés recibe la ley, el Horeb, donde Elías se esconde y se refugia, y donde ve el paso de Dios, y el Moria, donde Abraham
ofrece a Isaac en sacrificio. Son los 3 grandes montes. Y los 3 están indirectamente presentes aquí en este relato de la transfiguración. Vemos también que el monte se presenta en la Biblia y también aquí en este momento como un lugar no solo de su vida exterior, como decíamos, sino de su vida interior. El monte de la cruz, como pues para San Juan de la Cruz, su manera de explicar el camino espiritual, el camino de la santidad es la subida al monte, ¿no? Pues exactamente lo mismo, es un camino interior que se refleja en esta subida exterior, camino interior de subir, de liberarse del peso de la vida cotidiana, respirar un aire puro que permite contemplar la belleza de la creación, que me da altura, altura interior, altura espiritual. Y vemos pues que, por ejemplo, este monte nos habla, perdón, me he liado un poco, también pues del sacrificio de Isaac, como decía antes, que dice, toma a tu hijo único al que amas, fijaos que son las mismas palabras, tu hijo amado, toma a tu hijo único al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, al monte, y ofrécemelo allí en holocausto, ¿no? Pues aquí ya está también en este relato, en este momento de la transfiguración, este cordero que definitivamente será Jesucristo, como decíamos en su bautismo. El cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es el cordero que aparece en lugar de Isaac. Recordamos que Isaac no fue sacrificado, que apareció un cordero. Bien, antes de nada, la palabra transfiguración es una palabra pues técnica, ¿no? Pero que realmente significa lo que nos dice el Evangelio, significa figura trans. Es un cambio de figura, es un cambio de apariencia. Jesucristo en su vida ordinaria ya tenía una figura muy aparente, muy decía que pasaba como un hombre normal, como cualquiera de los hombres, pero sabemos que era un hombre especial, un hombre perfecto. Pero en ese momento de la transfiguración aparece con una gloria, con una luminosidad, es decir, cambia de apariencia. No era una apariencia normal, no era una apariencia cotidiana. Y también, pues en este evangelio nos dice San Lucas que estaba orando y mientras oraba, el aspecto del rostro cambió y sus vestidos brillaban de blanco. Mientras oraba. Es decir, que la transfiguración, o sea, este momento es un episodio de oración. Como ya hemos dicho, Jesucristo estaba orando, no era un momento de excursión, que también, no era un momento de recreo, que también, porque el día es largo, ¿no? Pero en este momento que sucede la transfiguración, es un momento de oración. Jesucristo está en comunión profunda con su Padre. Y de hecho, ¿por qué el rostro de Jesús se ilumina? Porque está contemplando a su Padre. Como sabemos, Jesucristo es el rostro del Padre. Y también vemos el hecho de que el rostro de Jesucristo se ilumine, vemos cómo existe esta compenetración entre el Padre y el Hijo, como el Hijo también es luz de luz, es la luz del Padre. Y es lo que Pedro intenta decir cuando narra este acontecimiento. Dice, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco. Nos puede recordar este momento cuando Moisés subía al monte Sinaí a orar y decía, o cuando salía de la tienda del encuentro, decían que su rostro cambiaba y brillaba y se tenía que poner un velo para que nadie pues cayera en idolatría y pensara que Moisés era un dios o algo así, ¿no? Para cubrirse el rostro. Pero se veía que cuando salía de la tienda del encuentro, su rostro resplandecía, se había encontrado con la divinidad. Aquí vemos un detalle muy interesante que no es lo que le sucede a Moisés. Aquí, este brillo, estos vestidos que se volvieron de un blanco deslumbrador, o que su rostro resplandecía como el sol, que se volvieron sus vestidos blancos como la luz, aquí lo que nos está diciendo es que esta luz viene del interior
propio de la persona de Jesús. Es decir, ya está claramente revelada, es un momento más de los evangelios en que se nos muestra claramente la divinidad de Jesucristo. No es una luz propiamente que refleje la del Padre, que podría ser, como le sucede a Moisés, sino que es su propia luz. Y como sabemos también, aquí en español decimos, en España decimos este famoso refrán, la cara es el espejo del alma, pues el rostro de Jesús que brilla es el espejo de su propio corazón. Vemos un rostro resplandeciente, es el propio espejo de su interioridad, ¿no? Y también estas vestiduras blancas de Jesús nos están hablando pues de nuestro futuro. Decíamos que esta transfiguración está íntimamente ligada al acontecimiento de la cruz, ahora lo veremos por el diálogo que tiene Jesucristo con Moisés y Elías, y vemos que en la cruz los vestidos de Jesús están completamente empapados de sangre, perdón. Pues nos dice el Apocalipsis que estos que se han salvado han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Llevan vestiduras blancas y todas las han lavado en la sangre del Cordero. Es decir, estas vestiduras blancas y refulgentes que lleva Jesucristo, que presenta Jesucristo, son el símbolo, son la figura de lo que nos va a suceder a nosotros cuando vayamos al cielo. De nuestras propias vestiduras recubiertas de la sangre de Cristo. Son blancas porque han sido lavadas en la propia sangre de Cristo, lavadas en la sangre del Cordero. Es decir, nos están hablando de nuestro propio futuro, porque a través del bautismo nosotros nos hemos unido a la pasión de Jesucristo. Y su pasión, su sangre es la que nos devuelve nuestro vestido original, el que habíamos perdido por el pecado, ¿no? Bueno, pues también nos dice este evangelio que aparecieron Moisés y Elías. Aparecieron con gloria y hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Es decir, hablaban de la cruz, pero en un sentido amplio, total. Si el éxodo de los egipcios cuando salieron del mar, cuando cruzaron el Mar Rojo, se abrieron las aguas, este Mar Rojo es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y está hablando de un éxodo, es decir, de un paso de esta vida a la otra, y de esta manera se va a realizar la plena redención de la humanidad. Y este paso es a través de la cruz. Y con breves palabras que aparecieron Moisés y Elías y hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén, estas tres breves palabras nos están diciendo que en el Evangelio se está resumiendo la ley y los profetas en esta frase, que la esperanza de Israel es el éxodo que libera definitivamente y que la única esperanza es el Hijo del Hombre que sufre, el siervo de Dios que padeciendo abre la puerta a la libertad. Es decir, ¿de qué hablan Moisés y Elías? De lo que ellos, Moisés y Elías, ya habían profetizado, aunque hubiera quedado como en oscuras, como en velo, y de hecho muchos contemporáneos de Jesús no lo entendieron porque esperaban un Mesías totalmente distinto, ¿no? Bueno, pues lo que nos está diciendo con esta conversación, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén, o de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén, nos está diciendo claramente que es que para Moisés y Elías estaba claro que iba a devenir uno, el profeta, iba a devenir uno, el Mesías, que iba a consumar plenamente en un éxodo de sangre, de cruz, y aquí se iba a cumplir la plena esperanza de Israel, es decir, la plena liberación, el éxodo que libera definitivamente, no libera de una esclavitud material de los egipcios, sino libera del pecado, que es nuestra principal esclavitud. Y esta liberación iba a ser por medio de un hijo de hombre que iba a cargar sobre sí y que iba a sufrir como el siervo de Dios, según lo que ya hemos visto, Isaías 53. Y así, Moisés y Elías son testimonios de la pasión de Jesucristo. Bueno, vamos a ver un instante quiénes son Moisés y Elías. Ya lo sabemos porque todos llevamos pues tiempo hablando de ello, ¿no? Nos dice San Jerónimo que quien no conoce la Escritura, pues no conoce realmente a Jesucristo. Pero que cuando San Jerónimo escribe esto no se refiere a un conocimiento científico de la Biblia pues que deja frío a la persona, ¿no? Sino se refiere al conocimiento interno de lo que realmente Dios ha querido decirnos en la Sagrada Escritura.
Es decir, por lo tanto, si Jesucristo es la esperanza de Israel, y la esperanza de Israel viene revelada y manifestada por medio del Antiguo Testamento, de los escritos del Antiguo Testamento, de los profetas, es muy bueno, es muy santo que profundicemos en las palabras del Antiguo Testamento para conocer más a Jesucristo en su interioridad, no un conocimiento frío y teórico que muchas veces acaba siendo falso, acaba deformando la propia figura de Jesucristo, porque no es real, no mira el corazón, el interior. Y nos dice aquí Romano Guardini, nos hace dos semblanzas, una de Moisés y otra de Elías, que a mí me han parecido tan preciosas que casi las voy a leer pues prácticamente, ¿no? Porque me hacen magníficas, ¿no? Y dice que Moisés, dice, ¿por qué aparece Moisés y Elías y no aparece Abraham y otro profeta, Isaías o Eliseo, ¿no? ¿Por qué estos dos? Pues bien, tiene todo el sentido, hemos dicho la ley y los profetas, ¿vale? Eso está claro. Pero fijaos, a Moisés se le concedió, no, se le dio esta misión, liberar al pueblo que en el fondo no quería ser liberado. ¿Por qué? Porque ¿qué quería el pueblo israelita? Pues ser liberado de la esclavitud, comer bien y vivir bien, ¿no? Es un pueblo que en el fondo no quiere ser liberado. Y liberarlo significa, por tanto, sacar a una multitud de la abulia de una vida rutinaria. Dice que a Moisés se le confió la misión de imponer a un pueblo la voluntad de Dios, a un pueblo de dura cerviz, y de llevar a cabo la liberación de ese pueblo contra su propia voluntad, contra su propio corazón cautivo. Y por razón se ha dicho de Moisés que él fue el más maltratado de todos los hombres. La historia de la marcha por el desierto es la historia de una lucha continua, no solo contra las dificultades de semejante tarea, sino también contra la apatía y la terquedad de su propia gente. El pueblo tan pronto se entusiasma como se desanima, se compromete con juramento sagrado y luego se olvida de todo. Empieza bien, pero falla enseguida. En los momentos difíciles da la impresión de que la experiencia de las señales estremecedoras de los grandes milagros desaparece y el pueblo se comporta peor que cualquier grupo humano, más pagano que cualquier grupo humano, con mayor mezquindad. Y después vuelve a su temeridad habitual, como si no entendiera nada del Dios que va delante de él, como si no viera en absoluto nada la grandeza de su jefe. Se irrita, es terco, indolente, malvado. El relato de la marcha hacia la tierra prometida narra la lucha ardua y desesperante que tiene que sostener una férrea voluntad fiel a Dios contra todo el peso de la miseria humana. Moisés es el más paciente de todos los hombres, tiene que llevar al pueblo entero a sus espaldas. Es como Jesucristo. Y este es el que aparece con Jesús, el que tuvo que soportar el peso del pueblo hasta el final. Y el que la culpa de este mismo pueblo no le permitió entrar vivo en la nueva tierra para ver la soberanía de Dios, sino que tuvo que morir en otro monte. Y Elías fue el más grande de los profetas, pero no por sus palabras ni por sus visiones, sino porque el momento que le tocó a Elías fue terrible. Es la época del rey Ahab y de Jezabel, que estaban ambos dos enfangados en la perversidad. Ella fue la que por todas partes erigió altares a Baal, a los ídolos, inculcó la idolatría al pueblo, hizo asesinar a los sacerdotes del Señor. Elías tuvo que ocultarse de ella durante años. En tiempos de Ahab reinaban las tinieblas en el país, unas tinieblas infernales, y contra ellas fue enviado Elías. Que Elías no llegó a anunciar ningún mensaje, tenía que luchar contra aquel muro de tinieblas, contra una muralla de obstinada incredulidad. El Espíritu del Señor reina en él y lo eleva por encima de lo humano y le da una fuerza sobrenatural, pero después se hunde y yace tendido en el desierto como un animal exhausto y se desea la muerte. Vemos aquí que Elías tuvo que luchar con el espíritu y la espada contra las tinieblas satánicas.
Y no es como si Jesús tuviera que reunir sobre sí todo el lastre de historia sagrada y se cargara sobre él mismo, sobre sus espaldas. Todo lo que durante este largo periodo de tiempo se ha venido acumulando, todo lo que se ha puesto a Dios, la herencia de una obstinación y una ceguera milenaria, se carga sobre las espaldas de Jesús. Y él debe llevarlo todo a término. Esto para que entremos un poco en los sentimientos del corazón de Jesús. Porque claro, vemos aquí que aparece con gloria y hablaban de su muerte que iba a consolar en Jerusalén. Y nos podemos imaginar que Jesús pues está tan tranquilo diciendo, bueno, pues nada, me van a matar y aquí estoy yo, ¿no? Al contrario, debemos meternos en su intimidad, intentar sondear lo profundo y ponernos en su lugar, ¿no? Hacer este esfuerzo de decir, pero Jesucristo, mira dónde estás. O sea, estás delante de Moisés y Elías, que ambos han sido varones santísimos que han luchado directamente contra todo lo que hemos dicho, contra el mal, contra el pecado, y no lo han conseguido. Y te toca a ti culminar la tarea, cumplir la tarea, cumplir todas las esperanzas mesiánicas que casi nadie entiende su plenitud. Hay una persona que sí la entiende, sabemos quién es, sabemos que es la Virgen María. Pero aparte, entender a Jesucristo en la tierra, entenderle de verdad, muy pocos. Y entrar en sus sentimientos, muy pocos. Muy pocos. Bueno, pues dice también el Evangelio que cuando bajan del monte, los discípulos, ya pues al día siguiente, hablaban de la resurrección de los muertos. Dice que cómo es esto de que iban a resucitar los muertos, ¿no? ¿Cómo era su resurrección de entre los muertos? Y aquí le dice, y les preguntan, ¿pero cómo es esto también que va a venir Elías? Y Jesús le dice, pues sí, primero Elías va a venir y lo restablecerá todo, pero ya les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido. Es decir, que Elías, o sea, está hablando veladamente de Juan el Bautista, ¿no? Que ya ha sido martirizado. Y Juan el Bautista es una persona distinta a Elías, pero ya nos está diciendo que este Juan el Bautista que ha sido martirizado, no le puede, si a Juan el Bautista le ha sucedido esto, a Jesús no le puede suceder algo mejor, ¿no? Es decir, esta resurrección que Jesucristo ya anuncia, no queda otro camino desde el momento que el pueblo de Israel ha rechazado al Cristo, no queda otro camino que entregar la vida en la cruz. O sea, es una entrega clara, un destino absolutamente claro y meridiano para él, para Jesucristo, ¿no? Y si además a Juan el Bautista, es decir, a Elías, que ya ha venido, lo han hecho esto, dice que es lógico que yo también tengo que pasar por aquí, ¿no? Y dice además, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Esto viene en Isaías 53, ¿no? Esta profecía del varón de dolores. Es decir, que la esperanza, la salvación que estaba escrita en el Antiguo Testamento, estaba predicha, está íntimamente asociada a su pasión, como ya hemos ido repitiendo a lo largo de estas charlas. Y esto corrige una imagen de redención que es la propia que se había hecho, como hemos dicho, el pueblo de Jerusalén, una imagen equivocada y la que no podemos hacer nosotros mismos de nuestra propia vida, ¿no? Igual pensamos que seguir a Jesucristo es que todo de cara al exterior nos salga súper bien y sabemos que claramente no es así. Tampoco quiere decir que todo nos tenga que salir súper mal. Lo que nos quiere decir es que si seguimos a Jesucristo es que es ineludible compartir su suerte en mayor o menor medida según la gracia que recibamos. Pero no es posible pensar, no, bueno, Jesucristo tuvo que pasar por estos sufrimientos, pero yo que sigo a Jesucristo, nada de eso me va a tocar. Pues es que es un sinsentido. Seguir a Jesucristo implica entrar en su misterio de redención, en su plan de redención. Y esta redención pasa forzosamente, no es una gloria que pasa, pues como hoy se manifiesta, una falsa gloria, es decir, pues esto, sin enfermedad, mucho dinero, mucho placer, mucho poder, todo para mí. No, eso es una falsa gloria. No, es que la gloria de Jesucristo pasa, sí o sí, por este misterio de la pasión, ¿no? Y por eso nos dice Benedicto XVI que siempre tenemos que dejar
que el Señor nos introduzca de nuevo en su conversación con Moisés y Elías. Es decir, que siempre en nuestra oración debemos pedir esa gracia de ser introducidos en este misterio del corazón de Jesús. Es decir, es que sin querer nuestra mirada se desvía, es decir, no, porque yo sigo a Jesucristo y como sigo a Jesucristo, pues no, esto no me puede pasar, ¿no? Como hemos dicho, este sufrimiento, pues sí te puede pasar. Y igual te pasa precisamente porque le estás siguiendo, ¿no? Igual tienes una persecución precisamente porque quieres seguir a Jesucristo. Es decir, tenemos que estar continuamente revisando nuestra oración y pedir que ser introducidos en esta conversación de Jesús con Moisés y Elías. Y sobre todo, en la intimidad de Jesucristo, ¿no? Decíamos cuando Jesucristo predicaba el reino que se compadecía entrañablemente. Pues aquí está otro retrato de su corazón, ¿no? Unas breves esa pincelada, su compasión entrañable. Pues aquí está su compasión entrañable también, en este momento. Es decir, como Jesús, por salvar a su pueblo, por salvarnos a nosotros, se mete de lleno en este misterio del sufrimiento. También, pues, Pedro, el pobrecito Pedro, no ganaba para sustos, porque entre los anuncios de los milagros de la pesca, hoy hemos leído el milagro de la multiplicación de los panes. Pedro no ganaba para asombrarse. O sea, estaba siempre asombrado con el Señor, ¿no? Y en este momento que le lleva a este monte alto, pues lo mismo, dice que caen espantados. Y este espanto es lo que decíamos que sucede cuando uno se encuentra delante de la presencia de Dios. Es decir, uno puede pensar que se encuentra muy a gusto, como se encuentra Pedro. Sí, pero es que Pedro al mismo tiempo se encontraba estupefacto, o sea, como con lo que se llama el temor de Dios, que no es un terror, que no es que te da miedo Dios, sino que uno experimenta como diciendo, esto es demasiado grande, esto es muchísimo más de lo que yo puedo soportar, ¿no? Y maestro, y Pedro, que tiene estas ideas, siempre estas, pues le dice, qué bien estamos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, para Moisés, para Elías y para ti, no para nosotros, sino para vosotros, ¿no? Y en estas tiendas, pues también hay una explicación. Así brevemente, está pues la tienda del encuentro que levantó Moisés, que le mandó Dios levantar, donde Moisés se reunía y donde estaban las tablas de la ley, y una tienda que la cubría la nube. Recordamos esta nube de la presencia de Dios que también cubrió a María, esta nube que simboliza el Espíritu Santo. Esta nube claramente nos está hablando de la presencia entera de la Trinidad, el Padre que habla al Hijo en el Espíritu Santo, que es la nube, ¿no? Estas palabras, escuchadle, este es mi Hijo amado, el predilecto, escuchadle. Nos está hablando de la Trinidad, las mismas personas que aparecen en el bautismo, ¿no? La misma Trinidad, la misma imagen, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo aparece simbolizado en esta nube y en el caso del bautismo, en la paloma. Y Moisés hablaba en esta tienda, pues como un hombre, como un amigo, habla con su amigo. También estas tiendas nos recuerdan las propias fiestas de las tiendas, de las chozas, que celebraban de los tabernáculos, que celebran aproximadamente en septiembre los judíos, ¿no? Una de las fiestas obligatorias para acudir, y ellos hacían sus propias tiendas y recordaban este tiempo que estuvieron en el desierto, habitando en tiendas. Y también hacían esta ofrenda del agua, ¿no? Era una petición a Dios, danos el agua que necesitamos para la próxima temporada, para que los campos vuelvan a ser fecundos, ¿no? Y cuando Pedro se encuentra en esta situación, pues como que dice, hagamos 3 tiendas, como inmediatamente, como que capta, dice, estas realidades, las fiestas de las tiendas son símbolos de este momento que él está contemplando, ¿no? Es decir, la transfiguración para Pedro es que ya han llegado los tiempos mesiánicos, porque estas tiendas, se decía que cuando viniera el Mesías, también formaba parte de la profecía, los justos morarían en tiendas, en tabernáculos. Es decir, era algo que estaba prometido, que cuando Jesucristo vea a Moisés, a Elías, cuando Pedro ve a Moisés, a Elías y a Jesús, y dice, hagamos 3 tiendas, es como que está viendo ya estas moradas eternas, vivir en tiendas, ¿no? Y dice, ya estamos en los tiempos mesiánicos, ya estamos en el cielo.
pero Jesucristo le dice, tienes que ser abrasado por la pasión, hay que pasar por la cruz. Esto es lo que Pedro no captó en ese momento, ¿no? Y así, pues, nos dice San Gregorio de Nisa que para realizar la construcción de la tienda destruida de la naturaleza humana se nos ha revelado Dios. Es decir, nuestra tienda, nuestro propio cuerpo, nos dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois tienda del Espíritu Santo? Pues así es, nuestra propia tienda, que ha sido destruida por el pecado original y por nuestros propios pecados, pues Cristo se nos ha revelado para reconstruir esta tienda, ¿no? Ahí vemos esta simbología de la tienda. Y por lo tanto, todos estos explicaciones acerca de la tienda nos llevan a un hecho fundamental. Y es que Jesucristo se presenta en la transfiguración como esta tienda sagrada, sobre la que está la nube de la presencia de Dios. ¿Os acordáis de la antigua alianza, la nueva alianza? Jesucristo eran las verdaderas tablas de la ley, la nueva alianza que se cumplía en María. Bueno, pues Jesucristo también se presenta como este nuevo templo, porque sabéis que la tienda del encuentro es el templo de Jerusalén, ¿no? Que posteriormente será el templo de Jerusalén. Bueno, pues esta tienda del encuentro, Jesucristo se presenta aquí claramente como el nuevo templo. Él no necesita nada que le cubra, ya directamente la nube del Espíritu Santo le cubre de la presencia de Dios, y él mismo, con esta presencia de la Trinidad, cubre a los demás. Es decir, cubre a los demás, ¿qué significa? Cubre a estos tres que ya están siendo invitados a ser asociados a su propia pasión, a la propia pasión de Cristo. Pero aquí aparte ya claramente el verdadero templo, que es Jesucristo. El verdadero templo que deja de ser, que ya no es el templo de Israel, sino que es el cuerpo de Jesucristo, el corazón de Jesucristo. Y esto es lo que dice el Padre. Tú eres mi hijo amado, mi predilecto, mi escogido. De nuevo, estamos pensando en el bautismo, en estas palabras. No son palabras para Jesús, porque Jesús ya lo sabe, son palabras para que los escuchen los demás. Y también dice, escuchadlo. Pues aquí está claramente, ¿cómo decir? Claramente esta palabra escuchando es exactamente cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y dice, y Moisés las lee y dice el pueblo, haremos todo cuanto él nos diga. Pues estas tablas de la ley que escucha el pueblo de Israel, es lo mismo que el Padre está diciendo acerca de Jesucristo. Ya no hay más tabla de la ley. La tabla de la ley es Jesucristo, es la ley misma. Es que ya, ¿quién te va a interpretar la ley? ¿Quién es el auténtico intérprete de la ley? ¿Qué es lo que hace Jesucristo durante todos los evangelios cuando predica el reino de Dios? Pues interpretar la ley. Cómo debe ser verdaderamente interpretada y verdaderamente vivida. No al modo farisaico, sino como él dice. Porque eres la verdadera Torah. Fijaos que Moisés dice, el Señor me ha dicho. Pero Jesucristo dice, yo os digo. Jesucristo se presenta ahí claramente como Dios, o sea, como verdadero legislador y juez. Escuchadlo. Entonces, claramente aquí se está presentando como la nueva Torah, la verdadera Torah. Torah significa ley, la palabra judía, ¿no? Y con esto, pues concluye la aparición. Pero fijaos también un detalle que a mí también me parece muy precioso, ¿no? Como en Caná, que es el momento del inicio de los signos, la Virgen dice, haced lo que él os diga. Y luego ella desaparece, se pone en un segundo plano. No es que desaparezca, porque dice que le seguía con él a Cafarnaún y aparece varias veces ahí, pero está siempre en segundo plano, ya no vuelve a decir nada. Dice, haced lo que él os diga. Pues estas palabras de María, que sabemos que es la perfecta esposa en la que se cumple la nueva alianza, ya se está cumpliendo a la perfección. Estas palabras que dice, haced lo que él os diga, es lo mismo que dice el Padre. María dice, haced lo que os diga, el Padre dice, escuchadlo. O sea, tenemos a Jesucristo que es el centro, ¿vale? Y qué preciosidad. Cuando se inicia la redención, o sea, se inicia públicamente la obra de la redención, porque Jesucristo nos está redimiendo desde el instante mismo de la encarnación. Jesucristo ha cargado con nuestros pecados desde el instante mismo de la encarnación, pero cuando se empieza el anuncio público, la vida pública de Jesucristo, este agua convertida en vino, que es símbolo de la sangre de Cristo que va a ser derramada, o sea, es la redención que ya está en su plena potencia actuando,
que ya está llevándose a su término, a su cumplimiento, pues está María y dice, haced lo que los diga, y María corrobora lo mismo que dice el Padre, ¿no? Es decir, el Padre dice lo mismo ya en el último término, porque este episodio de la transfiguración es al término de la vida pública, ¿no? Dice, el Padre dice, escuchadlo. O sea, son las mismas palabras, unas que vienen de la tierra, de una tierra santa, de una tierra virgen que es María, y otras palabras que dicen lo mismo que es escuchadlo, que vienen del Padre. Entonces, pues, así como por todo lo que hemos estado diciendo, este momento de la transfiguración es otra prueba más de que ya está aquí el reino de Dios, ya está aquí el tiempo mesiánico, pero hay unas palabras un poco misteriosas que dice Jesús justo después de la confesión de Pedro y un poquito antes de la transfiguración, y dice Jesús, os aseguro que algunos de los aquí presentes no van a morir antes de que vean venir con poder al reino de Dios. Y yo varias veces había leído estas frases, pero digo, ¿a qué se referirá? Porque se referirá a la resurrección. Bueno, pues no. Se refiere directamente a este momento en que ven a Jesucristo en plena gloria, ¿no? Es decir, no se refiere al momento último del juicio final, ni siquiera a la resurrección propia. Se refiere a este momento de la transfiguración, en que ven con poder al reino de Dios. Porque el reino de Dios de Jesucristo en su vida aparece siempre velado, aparece con muchísimo poder, pero siempre Jesucristo se esconde, ¿no? Pero delante de estos tres se presenta con poder, con gloria. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ven resplandecer en Jesús la gloria del reino de Dios. Porque ven que Jesucristo es cubierto con una sombra, con una nube sagrada. Porque la transfiguración, en la transfiguración reconoce la verdadera fiesta de las tiendas, que es, como hemos dicho, el tiempo mesiánico, que los justos morarán felices en unas tiendas, ¿no? Y en unas chozas, en unos tabernáculos. También porque ven a Jesucristo, que es la Torá, que es la ley viviente. Se presenta como el verdadero legislador. Y porque ven la fuerza de Dios, la belleza de Dios, la extraordinaria gloria de Dios. Y por todas estas razones, pues este momento es en el que estos discípulos ya empiezan a contemplar este poder del reino de Dios. Pero, como hemos dicho, estos discípulos tienen que aprender lo que dice San Pablo a todos nosotros. Dice, nosotros predicamos a Cristo, pero a Cristo crucificado. ¿Qué es escándalo? Es decir, que hace tropezar a los judíos. ¿Qué es necedad? Es decir, que es estupidez para los griegos, para los paganos. Pero para los llamados a Cristo, es decir, para nosotros, judíos o paganos, es el poder, es la fuerza de Dios y es la sabiduría de Dios. Y es decir, de nuevo, hablamos de lo mismo, ¿no? Con esta fuerza del reino futuro se les muestra a Jesús, que habla con los testigos de la antigua alianza de la necesidad porque es rechazado, ha sido rechazado, la necesidad de su pasión como camino hacia la gloria. Es un camino ineludible. Y así viven la venida del reino de Dios en toda su potencia anticipada. Y así se les va introduciendo poco a poco, cada vez más, en toda la profundidad del misterio de Jesús. Bueno, pues lo dejamos hoy aquí. Hoy he tomado esta catequesis prácticamente todo de Benedicto XVI, de su libro de Jesús de Nazaret, que me parece pues muy precioso.